Esto se dice no solo de Adán, sino que Adán es figura de aquel que es la imagen de Dios, que es el Hijo de Dios. Entonces ahí en Génesis le dice Dios así. Cerremos para que no nos veamos. Ahí. Le dice así. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso ni siquiera Dios mismo, aunque es un solo Dios, no es un Dios solo. Es un solo Dios trino. Porque es amor. ¿Y cómo va a ser amor si no ama a otro para realizar al otro? Entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré. Entonces aquí hay una decisión de Dios. Le haré ayudadora idónea. Y luego para que Adán entendiera eso, lo que Dios pensaba hacerle y estaba haciendo, entonces lo puso de una vez desde temprano en el huerto del Edén. Había un huerto muy hermoso, muy bonito, pero también tenía animales. Y como Dios siempre va llevando las cosas hacia lo más alto, porque lo más alto era hacerle una ayudadora idónea que fuera como Él. Primero le mostró las otras cosas. Y ni siquiera dice que le puso a darle nombre a los animales, aunque lo puso, a las plantas, a las piedras, aunque lo puso a señorear sobre todo. Él empezó a fijarse en los animales, primero. Y cada nombre que él le ponía, ese es el nombre. Lo que el hombre captaba. Entonces lo expresaba en una palabra. Y esa palabra evocaba la realidad de esa criatura que él había encontrado y que la expresaba con un nombre. Yo pienso que ahí fue que empezó lo que se llama el lenguaje onomatopéyico. Onoma quiere decir nombre, pero un nombre que resulta de la impresión que se recibe del ser que se nombra. De manera que esa impresión queda contenida en ese nombre. Yo voy a dar un ejemplo de mis dos primeros hijos, o sea, sin contar el que el Señor se llevó primero antes de Esteban. Mi hija primera se llama Silvana, después iba a nacer Cristian Israel, ya era mi hijo y estaba en el vientre de su madre. Pero como el Señor a los varones primogénitos dijo que le pertenecen a Él, entonces se lo llevó primero, ya se lo aseguró con Él y esperamos encontrarlo en breve. Y después nació mi segundo hijo, varón, que es Esteban. Entonces Silvana, cuando era pequeñita, cuando tenía solo un año, una vez íbamos caminando y yo la llevaba alzadita y pasó una perrita. Y ella vio la perrita y dijo, guau, guau, tití. Ese fue el nombre que ella le dio a esa criatura, ese perrito. Guau, guau, porque él decía guau, guau, guau. Y tití porque pues ella tenía un año y tomaba todavía tití de su mamá. Y sabía que se llamaba tití. Entonces ella vio la perrita con sus tití y le llamó guau, guau, tití. Eso es un nombre onomatopéyico, o sea, que nace de la impresión que resulta. Después mi hijo Esteban, cuando tenía un año, empezó a caminar y a jugar. Entonces agarró un martillo y tocaba el martillo y ¡pum!, le daba martillazos. Y entonces él, como oía cómo sonaba el martillo cuando martillaba en la madera o en algo,
Entonces él le llamó Po. Entonces el martillo ya no se llamaba martillo, se llamaba Po. Él no había oído ningún nombre para esa cosa, pero sí había oído el sonido que producía. Y ese fue el nombre que él le dio al martillo, Po. Y a veces nosotros dejábamos unas monedas por ahí, él agarraba la moneda y como se le caía al suelo la moneda y sonaba. Entonces él le decía a la moneda, ¡ping! Esa era la moneda. Ese fue el nombre que él le dio, ¡ping! Y cuando yo me echaba desodorante, entonces él le llamaba al desodorante, ¡ch! ¡ch! Así era el nombre del desodorante. Nadie le dijo el nombre. Como Adán, él se lo puso. Porque recibió esa impresión. Entonces le dijo, ¡ch! Y ese era el nombre. A la guitarra le decía, blan, 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 blan. Mire cómo ese es el ser humano. Le iba poniendo el nombre según la impresión que recibía. ¿Ve? Mi hija también, porque son seres humanos. Y no era porque yo le dije. Ellos mismos tenían la capacidad humana de ponerle nombre a las cosas. A veces nosotros nos sentimos como con complejo de inferioridad y no queremos ponerle nombre a cosas que encontramos y todavía no sabemos qué nombre otro le ha puesto. Pero también nosotros tenemos derecho de ponérselo. ¿Se da cuenta? Entonces cité ese ejemplo de mis dos hijos, de mi hija Silvana y de mi hijo Esteban. Es como para ponernos en el lugar de Adán. La impresión que recibía Adán, entonces así le llamaba al animal. Pero Dios hizo que Adán, después que pasó un buen tiempo mirando los animales, analizándolos, entonces se le ponía nombre, pero bueno, el toro tenía vaca, el gallo tenía gallina, el tigre tenía tigresa, pero él estaba solo. Y eso no es bueno. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré. O sea que él entendió lo que Dios había planeado. Y ese plan tiene que ver con Cristo, porque Adán es figura de Cristo. Y por eso la iglesia es figurada en Eva, como Cristo figurado en Adán. Entonces ahí nos damos cuenta de que Dios no quería que Adán esté solo, pero no quería que su esposa fuera una jirafa, sino que fuese como él. Que él pudiese decir, esta es distinto de todos los demás, esta es como yo, esta es carne de mi carne. Y lo entendió Adán. Seguramente de alguna manera Dios se lo comunicó, ya sea un espíritu de alguna manera. Él se dio cuenta de que ella era carne de su carne, aunque él estaba dormido cuando ella se la hizo de la costilla. ¿Ve? Y este es hueso de mis huesos, y él entendió que había sido hecho de su costilla. Porque Dios le hablaba cosas a Adán, y por eso las sabemos hoy. Por ejemplo, Dios le dijo, polvo eres y al polvo volverás. O sea que Dios le contó que lo había hecho del polvo. ¿Sí? Hay cosas que Adán supo porque Dios se las hizo saber. No importa cómo, lo importante fue que se las hizo entender. ¿Sí? Entonces ahí vemos en esa frase, le haré ayudadora idónea, cómo Dios pasó por un proceso a Adán para entender que no era ayudadora idónea. No había ayudadora idónea para él en los animales. Si no eran como el uno para el otro, diseñados para
los dos juntos ser Adán, porque Dios cuando le hizo a Eva, a los dos los llamó Adán. Fue después de la caída que Adán le llamó a ella Eva, pero Dios le llamó a los dos Adán, como está en Génesis 5. Entonces ahí estamos viendo cómo Dios va llevando las cosas poco a poco. Y ese principio se desarrolla en la Biblia. La primera vez que aparece el concepto de edificación se refiere a Eva, la esposa de Adán. Cuando dijo, le haré ayudadora idónea, entonces luego la Escritura nos cuenta cómo vino un sueño profundo sobre Adán, como si hubiera estado anestesiado. En el sueño no se dio cuenta que le abrieron el costado y le sacaron una costilla, y de la costilla, dice el original hebreo, Dios le edificó una mujer. El verbo es baná, así se escribe en el hebreo. No dice solo le hizo, sino le edificó una mujer y se la trajo al hombre. Y ahí fue cuando Adán se dio cuenta, primero se dio cuenta que no tenía ayuda idónea, alguien que fuera como él, que fuera carne de su carne, así como la vaca pues se complementa muy bien con el toro, el gallo con la gallina y así los demás, pero con él estaba solo, no había quien se complementara con él en el propósito de Dios, y Dios vio que no era bueno eso. Entonces Dios dijo, le voy a hacer, o sea, Dios es el que hace, y le edificó, es la palabra que dice el original hebreo. Esta versión Reina Valera dice, le hizo, pero baná, que es la palabra hebrea, es le edificó. Y tú te das cuenta que siempre Eva, que es figura de la iglesia, es desde la primera vez que aparece identificada con la edificación. Después ya llegamos al tiempo de los patriarcas y era Betel, que era casa de Dios, una edificación. Después la figura de Eva que pasó a Betel pasó al tabernáculo, que era la casa de Dios. Y la palabra casa no solamente se refiere a lo exterior. Cuando se dice la casa de Judá, la casa de José, la casa de por ahí, no se refiere a la casa física, sino a la familia. A la familia. Dios dice que Él hizo al hombre y la mujer y quiere que sean fieles uno al otro en espíritu, porque Dios busca una descendencia que sea de Él. O sea, Dios, cuando hizo al hombre, hombre, a la mujer, mujer, y quiso que vivieran juntos y se complementaran, quiso a través de ellos que viniera aquella criatura que sería a su imagen y semejanza. El que está buscando una descendencia es Dios mismo. Dios quiere tener muchos hijos a su imagen y semejanza. Por eso dijo, como dijo le haré porque primero dijo hagamos. Y lo dijo en plural, porque Dios es amor y Dios es Padre. Y el Hijo de Dios también es Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y es Dios. Mentira del Espíritu Santo es mentira Dios. Entonces por eso Dios habló en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, donde por ahora está señoreando el enemigo. Sobre la tierra señoreó, va, no el hombre todavía. Sobre los aires señoreaba el príncipe, la potestad del aire.
Sobre el mar estaba el rey del abismo, el ángel del abismo, Abadón, Apolión, que era uno de los principales Nefilim que había caído. Ese era el que señoreaba en los mares, Abadón. Pero la criatura que Dios quería hacer tenía que ser a la imagen de Dios y señorear donde señoreaba el otro. Por eso la guerra desde el principio. Por eso ella es hija de guerreros. Y entré por ahí de Miqueas para llegar a después cuando Satanás vino al jardín. Ya existía. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ya se habían revelado con Satanás muchas criaturas del mundo espiritual celestial. Querubines había, y ese querubín lucero se reveló. Y se revelaron muchos ángeles con él. Algunos ángeles fuertes, otros más pequeños que se volvieron duendecitos, pero malos. Criaturas de ese mundo. Y luego cuando se mezclaron con seres humanos, aparecieron muchas familias raras, algunas hechas por Dios y otras hechas por el pecado de ángeles, que hicieron híbridos. Y también allí la Biblia nos habla de ciertos híbridos. Claro que cuando leemos traducciones como esta, a veces no logramos ver todas las que menciona el original. Pero cuando pasamos a leer en el hebreo y pasamos a leer en la traducción de la Septuaginta al griego del hebreo premasorético o anterior al hebreo posterior, que fue el que llegó a ser el que pasó para los judíos, pero con el deseo de rechazar a Jesús como el Mesías. Entonces, no dice muchas cosas, como decía el premasorético, y que aparece en la Septuaginta, traducido, aparece también citado por autores como Justino Mártir y otros, que veían la Septuaginta, y por eso en el Nuevo Testamento, que viene en griego, la mayoría de las citas del Antiguo Testamento que están en el Nuevo Testamento provienen más del 90% de la Septuaginta. Y en la Septuaginta está el griego que usó el Señor Jesús y que usaron los apóstoles, porque Dios quiso que el Nuevo Testamento se escribiera en griego. Y tú te das cuenta, por ejemplo, cuando comparas algunas de las historias, especialmente de Génesis, ustedes se van a encontrar que la Septuaginta era más fiel que el solo texto masorético. Voy a dar un ejemplo, hay más, pero voy a dar uno. Cuando tú lees claramente las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el texto anterior al masorético, que era el premasorético, traducido al griego por la Septuaginta. Después explico más lo de la Septuaginta. Ahí sucede algo. Tú ves que en las genealogías, como aparece en Lucas, cuando Lucas cita la genealogía, él sacó la genealogía de Lucas de la historia que venía del Antiguo Testamento, pero la sacó del griego, de la Septuaginta, no del masorético. Y nos damos cuenta porque en el masorético aparece un solo Cainán. En cambio, en la Septuaginta aparecen dos Cainán. Cainán primero y Cainán segundo. Cuando tú lees la genealogía del Señor Jesús en Lucas, ahí vas a descubrir los dos Cainán. Por eso algunos hermanos que han leído el libro que publicamos sobre aproximación a crónicas,
donde estudiamos y pusimos toda la cronología desde Adán hasta Cristo, ahí mencionamos los dos Cainán. Y como algunos hermanos la comparan con la de Mateo, que venía del Masorético, y no la comparan con toda la historia antigua, entonces les falta un Cainán. Pero a Lucas no le falta. Quiero que ustedes lo comprueben para que esto no sea solamente un dicho mío, sino un hecho que ustedes comprueban. Entonces allí vamos a Lucas, en el capítulo 3, voy a leer desde el verso 23 hasta el verso 38, la genealogía como la investigó Lucas, pero las citas que hace Jesús, Lucas las cita de la Septuaginta. Citas que hace Pablo, que hace el mismo Lucas también en Hebreos y Pablo en sus epístolas, también la mayoría, más del 90%, son citas de la Septuaginta, que era una traducción al griego del texto premasorético, anterior al masorético, que se ha conservado entre los judíos a partir del siglo X y que lo escribieron con una intención apologética contra el cristianismo, porque ellos no reconocían al Mesías y por eso muchos versos mesiánicos ellos no los entienden porque les han dado una lectura tratando de oscurecer lo de Cristo. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, según se creía, porque en verdad fue del Espíritu Santo, hijo de Elí, hijo de Matat. Cuando ustedes comparan la genealogía según Mateo y según Lucas, las dos son inspiradas, pero tienen unas variantes, y esas variantes hay que entenderlas, y en el librito que hemos publicado, llamado Linaje Mesiánico, ahí comparamos las dos y explicamos por qué existen unas pequeñas variantes y se entiende bien cuando vemos toda la escritura y la historia. Entonces los que tengan alguna dificultad en eso, el librito es delgadito, se puede leer rápido, creo que algunos lo tienen, no sé si trajimos algunos, pero podemos después traer. Entonces ahí empiezo a hablar y voy a saltarme por el tiempo y voy a llegar hasta el versículo 14. Venía diciendo, hijo de Jacob. Hasta el versículo que... Desde el 34 voy a leer. Vale. O sea que el anterior, ¿verdad? Judá era hijo de Jacob. Y Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Abraham, hijo de Taré. Taré, hijo de Nacor. Nacor, hijo de Serú. Serú, hijo de Ragau. Ragau, hijo de Peleg, cuando se partió el mundo. Peleg, hijo de Eber, padre de los hebreos. Eber, hijo de Sala. Sala, hijo de Cainán. Ahí está el segundo Cainán. Cainán, segundo, hijo de Arfaxad. Arfaxad, hijo de Sem. Sem, hijo de Noé. Noé, hijo de Lamec. Este es Lamec setita, porque hay otro Lamec cainita. Lamec, hijo de Matusalén. Matusalén, hijo de Enoc. Este es Enoc setita, séptimo de Adán, porque el otro Enoc era el hijo de Caín. Enoc, hijo de Jared.
a Jared, hijo de Mahalaleel, Mahalaleel, hijo de Cainán primero. ¿Te se dan cuenta que hay dos Cainán? Sí. Cuando tú lees la genealogía, que aparece como traducción del premasorético al griego, aparecen los dos Cainán. Pero cuando tú lees el masorético y lees la genealogía, aparece un solo Cainán. Entonces tú te das cuenta que Lucas atribuyó autoridad a la Septuaginta, además que el texto masorético se escribió en el siglo X de la era cristiana y Lucas leía la Septuaginta porque no podía leer el masorético porque no se había hecho la copia. ¿Ve? Entonces hay que restaurar el valor de la Septuaginta. Y también acuérdense de que entre los judíos ya después se desarrollaron varias corrientes. Una era los saduceos, que no creían en espíritus, no creían en resurrección, eran como medio escépticos a ese mundo espiritual y solo creían en la ley de Moisés. En cambio los fariseos sí creían en espíritus, en ángeles y en criaturas espirituales, porque ellos creían no solamente en la ley, sino también en los profetas. Y el Señor Jesucristo, nos damos cuenta, como lo dice resucitado en Lucas 24, cuando Él mostró lo que de Él decía las Escrituras. Él empezó con la ley, los profetas y los salmos. Y le mostró lo que decían de Él. Entonces, la ley es la Torá. Luego los profetas eran los Nevi'im y los otros escritos como los salmos, y que estaban enrollados por los salmos, eran los Ketuvim. Eso está en Lucas 24. El Antiguo Testamento para el Señor Jesús estaba dividido en la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, o sea, la ley, los profetas y el rollo de los salmos, que tenía también los proverbios y todo en el mismo rollo. Y los profetas, que era parte del medio, estaban divididos en dos secciones, como aparece en Zacarías. En Zacarías habla de los profetas primeros, o sea, los Nevi'im Aharonim, y luego los profetas postreros, o sea, los Nevi'im Rashonim. Los Nevi'im Aharonim eran los primeros profetas, solo que hoy, la Biblia es la que le llama así. Usted lo puede leer allí en Zacarías 7, donde habla de los profetas primeros. Los profetas, por eso Jesús habla de la Torá, los profetas, primero y postrero, y los Ketuvim. Y de ahí, de juntar esas tres palabras, Torá, Nevi'im, Ketuvim, se formó una tercera palabra como un acróstico, Tanakh. Pero la palabra Tanakh es una manera abreviada de decir Ta, Torah, Na, Nevi'im, porque es la misma letra Aleph, sirve para A y para E. Por eso Na, Tanakh, y la K es de Ketuvim. Entonces cuando tú oyes la palabra Tanakh, es una palabra resumida para referirse a la Torah, a los Nevi'im, o Naví, como le llaman a un profeta, Naví, Nevi'im, plural, y Ketuvim, que traducido por la Biblia, Jesús decía la ley, los profetas y los salmos. Son las tres partes de la Biblia. Entonces, cuando tú lees el Antiguo Testamento, esa es la manera como Jesús se refiere a ellos. ¿Y por qué le llamó
Nevi'im a los primeros y a los postreros. Hoy en día la gente, desde Josué hasta Reyes, les llama libros históricos. Pero Jesús les llamó profetas. Y Zacarías, por el Espíritu de Cristo que hablaba en él, le llamó profetas primeros. A lo que hoy le llaman históricos, Jesús en el Nuevo Testamento y Zacarías, profeta mesiánico, en el Antiguo Testamento le llaman profetas primeros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que Josué, Jueces, Ruth, Samuel y Reyes fueron escritos todos por profetas contemporáneos que vieron lo que sucedió. Entonces en el libro Primera de Crónicas, quiero que ustedes lo vean, vamos despacio bien grueso, vamos allí a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29 también. Primero de Crónicas está antes allí de Esther, de Esdras. Segunda de Crónicas, vamos al final de Primero de Crónicas. Primero de Crónicas, voy a leer desde el verso 20, capítulo 29, versos 29 y 30, hasta terminar. Así es como termina Crónicas y así es como termina el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, el último libro de los que tuvimos era Crónicas. Sí. ¿Ves? Ese es el orden bíblico de la Biblia de Jesús. Entonces, dice así, 1 de Crónicas, capítulo 29, versos 29 y 30. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel, los tiempos que pasaron también sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Entonces noten que los hechos de David fueron escritos y después lo que se cuenta de David se cuenta en el libro primeramente de Samuel. Entonces las crónicas, los libros primero y segundo de Samuel, donde se habla de David, lo escribió Samuel y se llama las crónicas de Samuel, que no es las crónicas que estamos leyendo, que es la de Nehemías, sino que lo que escribió la vida de David fue primero Samuel y la continuó Natán, que era el amigo profeta de David, y la continuó Gad, que era otro profeta amigo de David y que continuó con Salomón. Entonces Samuel, Natán y Gad, ¿qué escribieron? La vida de Samuel, pero también no solo Samuel, sino lo que aconteció con Israel. O sea, el libro de Josué fue complementado, los escritos de Josué, que escribió y añadió cosas a la ley, que dice al inicio de Josué, fue complementado por crónicas. Pero también no solo sobre la vida de David, sino la vida de Israel. O sea, después de la Torá que escribió Moisés, y Josué escribió una parte de lo de él y fue completado por Samuel, los jueces, que fue la historia que pasó sobre Israel con los reyes de alrededor, fue continuado por Samuel. Y luego Ruth, que continuó a Jueces, fue completado por Samuel. Y lo de Samuel fue completado por Natán y por Gad. Y luego lo que ellos escribieron fue escrito todo por profetas. Samuel, Natán y Gad escribieron
Josué, Jueces, Ruth y una parte de Samuel. Pero después de lo de Samuel vino Reyes. Y Reyes lo escribió Jeremías con Baruc. Jeremías era profeta. Cuando tú lees Reyes, va contando la historia y dice los demás hechos del rey tal están en el profeta tal. Menciona el profeta Semaías, el profeta Jehú, el profeta Ahías Silonita, y los que han leído Reyes se acuerdan de todos esos profetas. O sea que todos esos libros, después de la Torá, desde Josué, Jueces, Ruth, Samuel y Reyes, todos los que lo vivieron y lo escribieron fueron profetas. Y por eso es que el Señor Jesús le llama a ese libro los Nevi'im, los profetas. Y hay una división, los primeros y los postreros. Cuando vas a Zacarías, para que ustedes lo vean, lo encuentren y lo entiendan, vamos a ir al profeta Zacarías, que era ya de los profetas de la restauración, que están antes de Malaquías, está Zacarías y antes Ageo. Entonces ahí ustedes pueden leer claramente en Zacarías. Vamos a Zacarías, que es antes de Malaquías, casi terminando el Antiguo. Llegamos a Zacarías, pero vamos a ir allí al capítulo 7, versículo 7. Zacarías 7:7. Zacarías 7:7. Sí. Dice así: ¿no son estas las palabras que proclamó Yahvé por medio de los Nevi'im Rashonim en el hebreo, o sea, los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Sefel estaban también habitados? Que note cómo antes de que Jerusalén cayera preso, ¿no?, esos profetas que profetizaron antes son los profetas primeros. Por eso la Biblia es Tanakh, el Antiguo Testamento. Tanakh, Torah, Nevi'im y Ketuvim. La ley, los profetas y los salmos, habló Jesús. Y esos profetas serían los primeros, que dice acá, que empiezan desde Josué. Porque Josué lo escribió Josué con Samuel, que era profeta. Y luego los Jueces lo escribió Samuel, porque dice ahí, como acabamos de leer, todos los tiempos que pasaron sobre Israel y aquellas tierras, y también David. Esas son las crónicas de Samuel vidente. O sea que crónicas, las crónicas que completó a Josué y que después escribió Jueces sobre los tiempos que pasaron sobre Israel, de los Jueces, y después el de David, y que hasta llegar a Salomón. Esas son las crónicas de Samuel vidente, de Natán, amigo, el profeta amigo de David, y de Gad, que fue profeta también en tiempo de David y que continuó en tiempo de Salomón. Entonces, toda esa historia la escribió Samuel con Natán y Gad. Ese es el verdadero nombre de esos profetas primeros. ¿Sí? Porque ellos también citaron otros profetas, porque le continuó Jeremías contando después de David, porque Jeremías continúa en Primera Reyes con David hasta que se muere David, y Salomón y los demás profetas hasta el cautiverio. Y las citas que hace Jeremías son de esos profetas que fueron los testigos de los acontecimientos, esos que menciona Nehemías.
Las demás hechos de la vida de tal están escritas en el libro del profeta tal. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Resumió lo esencial de la economía divina de toda aquella lista de profetas. Primeramente, una gran obra escriturística la hizo Moisés con Génesis, pero Moisés también resumió los Toledot, o sea, las relaciones de los patriarcas anteriores, que se le llama Toledot. Hela, Sefer, Toledot, Adán. Este es el libro de las relaciones de Adán. ¿Quién lo copió? ¿Quién lo incorporó? Moisés. Pero él no lo inventó. Él tomó y citó su bibliografía. Adán, Hela, Sefer, Toledot, Adán. Este es el libro de las relaciones de Adán. Después, Hela, Toledot, Noaj. Estas son las relaciones de Noé. Y luego, Hela, Toledot, Bení, Noaj. Estas son las relaciones de los hijos de Noé. ¿Quién escribió eso? Moisés, citando su biografía. ¿Cuál es la bibliografía? Las relaciones de los hijos de Noé. El diluvio que narra Génesis son las relaciones de los que lo vivieron. De Sem, Can y Jafet, y esas relaciones fueron las que Moisés incorporó en Génesis, pero él cita abiertamente su bibliografía. Hela, Toledot, Bení, Noaj. Estas son las relaciones de los hijos de Noé. Entonces dice cómo se fue escribiendo la Biblia por los que la vivieron. Y luego por los que resumieron lo que ellos vivieron y lo continuaron hasta la cautividad. Y entonces llega la cautividad, vienen los libros de la cautividad, ya termina la cautividad que era con Jeremías y Ezequiel de la cautividad. Esos fueron los profetas primeros. Pero después ya Zacarías es de los profetas del retorno. Son los profetas Rashonim. Nevií, Aharmi, son profetas primeros, los Neviín primeros. Y los Neviín postreros son desde Isaías hasta Malaquías. Entonces, por eso para Jesús, todo el Antiguo Testamento era la Torá, o la Biblia de Moisés, que incluye los escritos patriarcales, lo que escribió Adán, lo que escribió Noé, lo que escribieron los hijos de Noé, lo que escribió Sem, lo que escribió Taré, y así eso dice, estas son las relaciones de Sem, estas son las relaciones de Taré, y estas son las de Isaac, y de Ismael y de Isaac que escribieron acerca de Abraham. Y luego eso lo incorpora Moisés, lo continúa hasta la época de José, que fue el que llegó a entrar en Egipto. Y allá en Egipto fue donde nació en Gosén Moisés. Y él tenía toda esa historia y la incorporó. Y después de Moisés, ustedes ven en Josué, vamos al capítulo 8 y al capítulo 24 al final. Entonces Josué capítulo 8, mire, desde el verso 20, dice, lectura de la ley en el monte Ebal. ¿Lo vieron? Y ahí desde el verso 30, entonces ahí nos damos cuenta que Josué escribió sobre el libro de Moisés. Dice así el versículo 32. También escribió allí, o sea, ¿qué había escrito? La ley de Moisés. Voy a leerlo, desde el 30 para verlo. 8:30. Entonces Josué edificó un altar a Yahvé Elohim de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley.
O sea, ¿qué tenía que hacer? Dice, en un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. No podían haber alzado hierro porque iban a escribir la palabra de Dios, y si tenía ya hierro escrito tenía otras cosas. Entonces tenía que ser algo totalmente para tener la ley que no se confunda con los escritos anteriores. Y dice, ofrecieron sobre el holocausto a Yahvé y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí, note, ¿quién? Josué. Escribió allí, ¿dónde? En las tablas de piedra. Sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Entonces ahí nos damos cuenta que Josué escribió a la vista de todo Israel una nueva edición de la edición del que Moisés había venido escribiendo de a poco. Cada vez que escribió una ley, escribió una nueva y tal. Y también él fue escribiendo ahora en el monte Val, a los ojos del pueblo, una copia de la ley de Moisés. O sea que en Moisés ya tenemos la edición mosaica, y tenemos ahora una primera edición josueica, escrita en el monte Val sobre tabla de piedra. Pero ahora pasamos al 24, y ustedes saben todo lo que pasó a Josué en todo su libro, y llegamos a Josué al capítulo, pasamos del 8 al 24, que es ya terminando el libro de Josué. Amén. Entonces, en el capítulo 24 está el discurso de despedida de Josué. Pero llegamos al verso 14 y mire lo que dice acá. Ahora pues, le dice Josué al pueblo, temed a Yahvé y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. ¿Quiénes eran esos dioses? Los Nefilim. Esos eran los dioses, los ángeles caídos, que dice Pablo que ellos tenían por dioses, demonios. ¿Ve? Entonces dice aquí, dice, y el mar. Entonces dice ahora, en el verso 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Yahvé, Elohim de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Yahvé nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. No a las voces de los falsos dioses, que eran los ángeles caídos, que se hacían llamar Dios. Y Dios dijo, vosotros sois dioses, pero en minúscula. Pero debíais hacer esto y no lo hicieron. Entonces van a morir como hombres. Lo dicen los salmos. Si estudian con detalle esos capítulos, esos versículos, que ahí vamos poco a poco añadiendo. Entonces mire lo que dice el 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. O sea que eso quiere decir la segunda edición josueica de la Torá. ¿Ven? Pero dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. O sea que Josué le añadió al libro de la Torá las palabras del libro de Josué. ¿Se dan cuenta? Pero también se murió Josué y continuó, y el que continuó fue Samuel, y vamos a leerlo. Entonces dice acá, escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. O sea que continuó el libro
de la ley, los 5 de Génesis al Deuteronomio, y lo continuó Josué. O sea, la primera edición copió el libro de la ley a la vista de todos. Y en la segunda edición le añadió lo del propio Josué hasta que él murió, porque también la ley se murió, al final se murió Moisés. Y lo continuó Josué diciendo cómo murió y tal, y continuó. Y también le pasó lo mismo, lo que Josué terminó, lo continuó Samuel. Inclusive cuando ustedes leen a Samuel se dan cuenta que él hace historia y que él conoce toda la historia de Josué, todo lo que pasó en Israel, todo lo que pasó con los jueces. En los libros de Samuel vuelve a resumir los jueces. Aunque aquí ya están los jueces contados, o sea, lo que pasó con David, pero antes de David, lo que pasó con Israel y los reyes de aquellas tierras. Entonces, por eso Josué, lo escribió Josué añadiéndole a la Torá y luego complementado por Samuel y continuado en jueces, en Ruth y en 1 y 2 Samuel, pero también muere Samuel, pero continúa Natán contando después de la muerte de Samuel. Y luego David hasta que pasó a Salomón, por Gad. Y así todo eso fue escrito por profetas. Por lo tanto eran los profetas primeros, los Nevi'im Aharonim. Y los postreros, o sea, los Nevi'im Rashonim, los profetas postreros, son desde Isaías hasta Malaquías. Y Jesús les llama a todos ellos los profetas, incluido lo que nosotros llamamos históricos, son profetas, los que escriben la historia desde el ojo profético. ¿Cómo es la verdadera historia y la importancia de la historia según Dios? Porque en otras veces, por ejemplo, imagínense, Josefo, un historiador muy precioso, pero muy inspirado, le dedicó cantidad de capítulos a Herodes y a su mujer y a todas las maldades que hizo Herodes y a los otros. A Poncio Pilato lo mencioné todo y le dedicó capítulos a Poncio Pilato. Solo le dedicó un párrafo al Señor Jesús, un párrafo a Jacobo, el hermano del Señor Jesús, y un párrafo a San Juan el Bautista. Y 3 volúmenes a todos los demás. O sea que Josefo, pues era un profeta secular, vivía en el mundo secular, y el espíritu del mundo, lo que el mundo valoraba, era lo que él valoraba. En cambio, Mateo, Juan, los evangelios, le dedicaron libros enteros a Jesús. Y el gran historiador Josefo, un parrafito. A Jacobo, otro párrafo. Primero le dedicó un párrafo a Juan el Bautista. Se sabe que existió Juan el Bautista. Josefo lo menciona, pero solo le dedica un párrafo. Y le dedica un párrafo a Jesús, un párrafo a Jacobo. Y cantidad, 3 libros enteros se los dedica a Herodes, a otros, y las antigüedades judaicas y las guerras de los judíos, y otras cosas cuando él estaba ya con el emperador Domiciano, que era el hijo el padre de Tito, que estaba en los años 70, cuando vino lo que leímos en Miqueas, nos han sitiado. Eso lo cuenta Josefo en las guerras de los judíos. Él estuvo en el tiempo de Jesús y contó cosas serias de Jesús, pero escribió tan poco de él. Un párrafo acerca de Juan el Bautista, un párrafo acerca de Jesús y un párrafo acerca de Jacobo, en medio de 30 párrafos acerca de Herodes, acerca de las cosas de Herodes, y como si fuera el gran Herodes.
Ellos le llaman Herodes el Grande. Para él era grande, para nosotros Herodes fue un peligro. El grande es Jesús, solo tenía un padre. Y el otro que quería matar a Jesús, y bueno, hizo un montón de cosas. Ese le llaman los judíos el grande que no creen en Jesús. Sin embargo, ese párrafo es delicado y serio, porque lo que dice Josefo de Jesús, aunque fue poquito, es demasiado serio para no dedicarle más. ¿Ve? Entonces aquí, ahí luego llegamos al final de Josué y vemos ahí, escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Yahvé y dijo a Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Yahvé nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo a cada uno en su posición. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, siendo de 110 años. Y lo sepultaron. Ahí ya te das cuenta que eso no lo escribió Josué, sino Samuel. ¿Te das cuenta? Y también dentro de la lectura tú ves que a veces hay paréntesis que son paréntesis actualizadores que son de Samuel. Y ahora, entonces después de eso vino Jueces. Y después de Jueces, en el tiempo de los jueces, vino Ruth. Y después vino el libro de Samuel. O sea que todas las cosas que pasaron sobre Israel son lo que se completó de Josué, complementado por Samuel. Todos los jueces escribió Samuel, lo dice Crónicas, y se le llamó las Crónicas de Samuel, Natán y Gad. Ese es el verdadero título, que eran profetas. ¿Ven? Entonces, ahí después de terminar Jueces viene Ruth y después viene Samuel. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10. ¿Ya lo tienen? Capítulo 10. Verso 25. Primera de Samuel 10, 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Yahvé. Entonces noten, Samuel fue el restaurador de Israel, fue el que empezó la era de los profetas, el que comenzó la monarquía, el que ungió a Israel, y ungió a David. Entonces aquí vemos que ya sabemos las ediciones que escribió Moisés, las ediciones josueicas, y ahora vemos esta edición samuélica. Después vemos las ediciones de Jeremías. ¿Ven? Dice que él escribió las leyes del reino, que las que Dios le dio está en Deuteronomio a Moisés cuando iban a entrar en la tierra. Le dio estatutos y dice, y las guardó delante de Yahvé. Esto que, ese rollo que escribió Samuel, que viene desde Génesis, pasando por Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Deuteronomio, Josué, y entonces Jueces, Ruth y Samuel, hasta la época de él, la parte de él, que luego completó Natán y después Gad. Esa parte, hasta Samuel, entonces es la edición samuélica, donde también él acrecentó sus crónicas, como sobre Moisés acrecentó Josué, sobre Josué acrecentó también Samuel hasta la época de él y de David, porque él escribió parte de David. Y luego le continuó, cuando ya había muerto Samuel, continuó Natán.
Y cuando había muerto Natán, continuó Gad hasta la época de Salomón. Y después continuó Jeremías en los reyes, hasta Segunda de Reyes, la época del cautiverio. Esos son los profetas primeros. Ya del cautiverio vienen los profetas del retorno. Y ahí está Ageo, y ahí está Zacarías. Y por eso habla, aquellos eran los primeros, pero mostrando que hubo unos segundos. O si no, hablaría solo los profetas. Pero si dice los primeros, es porque hay los postreros. Entonces, ahí vamos a ver cómo se fue escribiendo la Biblia por los testigos oculares, por los profetas que interpretaban lo esencial de Dios. Los profetas captaban la obra de Dios. Fíjense cómo dice Lucas. En el año, Lucas capítulo 3, desde el verso 15, en el año 15 del emperador Tiberio César. Tiberio fue el emperador de la época en que mataron a Jesús. Siendo tetrarca, fulano, mengano, siendo sumo sacerdote, sultán y mengano, ahí está todo el establecimiento. Ahí está la historia del mundo. Pero le agrego un versículo, Lucas. Siendo esto, y esto, y esto, vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Amén. Eso era la obra de Dios. Amén. Y esta era la obra del mundo. Esta parece grande, todos los capítulos de Josefo, pero esta de Juan, el parrafito de Juan, esa era la importante. Amén. Porque esa era la obra de Dios. Está la corriente de Dios, la línea de Dios y la línea de la serpiente, la línea de los paganos, o sea, de los dioses que no son dioses con mayúscula, sino que son los Nefilim y sus hijos, sus héroes, el paganismo. Esa guerra, esas dos líneas siguen hasta hoy. Siguen hasta hoy. Y ellos quieren saber de todo menos de esto. Pero los que somos de esta línea de Dios, de la simiente de la mujer que es Cristo, nosotros son la línea de la serpiente, que son las bestias. A los ojos de Dios, los imperios son bestias. La bestia de Babilonia, la bestia de Medo-Persia, la bestia de Grecia, la bestia espantosa y terrible de Roma. Esa es la apelación que se debe dar a eso que le llaman la civilización greco-romana, pura bestialidad. Civilización de la Trinidad, amándose, formándose en la iglesia. Eso es civilización. Lo otro es pura bestialidad. Si no vean la historia de Colombia, no es ni siquiera una bestia grande, es una bestiecita. Los colombianos se van a molestar, yo soy colombiano, pero si Roma era una bestia grande, Colombia es una bestiecita. Venezuela, qué bestia ahora tan terrible, matándose entre ellos mismos y todo. Esa es la línea de la serpiente. Por eso, el último de los fascículos que publicamos de los Nefilim es avance histórico de las dos simientes, la de la mujer, que es la de Dios, y la de la serpiente. Dos corrientes en la historia. Hablamos de la civilización tal, ustedes que leen historia, hay que leerla desde los profetas para entender lo importante para Dios. O si no, va a ser importante para nosotros Tiberio, Herodes, Judas Iscariote, todos esos falsos. Y Juan el Bautista, bueno, sí, curioso ese personaje, ¿no? Lo mataron así. Jesús también lo mataron. Y a Jacob también lo mataron. ¿Quién lo mató? Pues Herodes y el sumo sacerdote y todos los del mundo los mataron a los de Dios. Pero esa matada no fue sino la herida en el talón. Porque solo los mataron de la carne para afuera. Pero estos mueren. Y si mueren,
Los otros no mueren, duermen. Amén. Esta es una herida, en cambio aquella es una muerte de los falsos. Entonces ahí vamos viendo esa corriente y cómo se fue escribiendo, y los que iban entendiendo a Dios la valoraban, la resumían, la repetían a veces 4 veces. Y cada vez con sus variantes para poder complementar la visión, y nosotros debemos conocer al Señor a la luz de su palabra. Y a la luz de la palabra tenemos que comprender lo demás, pero dentro del contexto de la guerra. Conocemos las maquinaciones de los adversarios para conocer la guerra. ¿Y cómo va esa guerra hoy? ¿Y quiénes son los que están haciendo cosas contra los cristianos y queriendo hacer leyes y cobrarles impuestos y todas esas cosas? La serpiente, la línea de la simiente de la serpiente, con reptilianos incluidos. Entonces, hermanos, ahí estamos viendo ese proceso. Y llegamos entonces a Miqueas. Rodéate ahora de muros. El templo, ahí está. Lo primero que describe el templo es el muro de separación. Del muro para adentro es el reino de Dios, del muro para afuera es el mundo. Y el mundo quiere rodear y extinguir el templo, incluso hasta después del milenio. Los rebeldes del milenio van a levantarse contra el campamento de los santos en el milenio. Pero que dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Ahí está esa guerra, esa enemistad entre las dos simientes. Hija de guerreros. Y después que sigue diciendo allí, vamos a verlo en Miqueas, vamos allá a Miqueas, está el verso 2, dice, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. O sea, primero dice el sitio de Jerusalén, pero luego explica cuál fue la causa de que la sitiaron, porque rechazaron al juez de Israel, que es el Mesías, el juez de Israel. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Entonces ellos hirieron a Jesús con palos. ¿Quién adivina quién es el que te golpea? Y le dijeron, su sangre caiga sobre nosotros. Qué lástima. Rechazaron al Mesías. Y por eso fueron ellos mismos crucificados. Porque ellos dijeron, crucifícale. Entre esos que gritaron, crucifícale, ellos fueron crucificados por los romanos. Los romanos llenaron Jerusalén de cruces. ¿Y a quiénes crucificaron? A los que gritaron, su sangre caiga sobre nosotros, crucifícale. Esos fueron crucificados. Y después Jesús resucitó. No, después de que, 3 días. Pero entonces va a decir, ¿y ese Mesías que fue crucificado, de dónde va a venir? Porque esa era una profecía. Y por eso eso era lo que preguntaba Herodes. ¿Pero para qué Herodes preguntaba? Yo también voy a adorar al niño. Mentira, quería matar al niño. Es el dragón que está listo para devorarse al bebé cuando nazca, como lo dice Apocalipsis 12. Entonces dice, tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti. Y por eso Belén, ¿sabe cómo se dice en el hebreo? Betlehem, que significa la casa del pan. ¿Y quién es el pan de vida que nació en esa casa? Amén. El Señor Jesús. Amén. Desde de la panadería, ¿no? Amén. La casa del pan.
tú, Belén Efrata, en Efrata es donde murió Raquel, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor. O sea, primero lo golpean, lo matan, lo crucifican, pero él resucita, se sienta como Señor a la diestra del Padre. Note cómo frases que el Espíritu va dando de cosas que van a suceder en el futuro, porque aquí está hablando Miqueas, que fue de la época de Isaías. Y las cosas brotaban de su espíritu, frases, y 7 siglos después se cumplían al pie de la letra. Mire cómo son las cosas espirituales. Y dice acá, y sus salidas, o sea que que nacería en Belén, que sería Señor de Israel, aunque después de que lo hubieran herido y golpeado, y por eso juzgado a Jerusalén, ese ya había salido en el Antiguo Testamento. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Salí del Padre y he venido al mundo. Pero él ya había salido de los días de la eternidad. O sea, todas las apariciones teofánicas de Dios, cuando Dios se aparecía a fulano, a sutano, que Melquisedec, que todas esas historias que ustedes pueden leer en el librito Salidas Teofánicas, donde está resumido, hay otras versiones ya grabadas que están más profundas y más enriquecidas. Pero como esa se dio de una manera resumida en la Escuela de la Obra en Salvador, entonces no están todas, pero se han ido enriqueciendo las citas. Entonces, si no lo encuentran en el librito de Salidas Teofánicas, hay grabaciones de esas salidas teofánicas y algunas ya están en internet y otras están conmigo, para que las puedan tener los que las quieran tener. Ahí, lo que aquí está resumido, sus salidas son desde el principio, desde los días de tener. Todas las veces que Jesús, antes de encarnarse, apareció en toda la historia, desde el lugar de Cristo, en toda la historia, desde Génesis 1:1. Porque el Padre no hizo ni una hoja de pasto sin el Hijo. Todas las cosas las hizo por el Verbo. Y sin el Verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí era una de sus salidas. Hagamos el Padre con el Hijo y el Espíritu. Y cuando en la época de Agar, y en la época de Abraham y de Job, y en la época de Isaac y de Jacob, la época de Moisés, el ángel de Yahvé, ese es el Hijo, no un ángel creado, sino el mensajero divino del Padre. Por eso, ¿cómo le hablaba el ángel de Yahvé a Moisés? Moisés, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, de tu padre Jacob. ¿Quién le dice eso? El ángel de Yahvé. Entonces, ¿quién era ese ángel de Yahvé? No un ángel creado, porque la palabra ángel significa el oficio de mensajero. Si es una paloma, es un mensajero paloma. Si es un hombre, es un mensajero humano. Si es Gabriel, es un mensajero angélico creado. Pero si es el Hijo, es el Verbo de Dios que estaba con Dios y era Dios, el cual se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero que esa era la aparición de Dios. Que se le llame mensajero no quiere decir que no sea Dios, porque él dijo, yo soy el Dios de tu padre, de tu padre Isaac, de tu padre Jacob. El que le apareció en la zarza no fue un ángel creado, fue el mensajero por excelencia del Padre, el Hijo del Verbo, la existencia que él tenía en las salidas que aparecen muchas y una por una la hemos estudiado en la Biblia y nosotros tenemos que tener claro porque es la línea central de Dios. Esas son las cosas más importantes
que acontecía en el Antiguo Testamento, la revelación del Padre por medio del Hijo y del Espíritu. Amén. Eso hay que entenderlo bien, ver su divinidad, su función de mensajero, pero también su encarnación como hombre. Entonces, Él es la cabeza de todo como Dios, la cabeza de todos los ángeles y la cabeza de todos los hombres y la cabeza de todas las cosas dado a la iglesia, nuestra cabeza, nuestra vida. Gracias, Señor. Sí. Entonces, ahí en Miqueas, después de hablar de las salidas, dice, pero los dejará, porque una de sus venidas fue la encarnación. Salir del Padre, esa es quizá la salida más importante de toda la encarnación. Entonces dice, pero los dejará, o sea, vino, se hizo hombre, pero luego murió, resucitó y ascendió y se sentó a la diestra del Padre, para que todos sus enemigos a lo largo de la historia, la continuación de las bestias, la última, el anticristo, entonces dice, los dejará, esa fue la ascensión de Cristo. Los dejará, pero no dice que hasta siempre. Entonces aquí está profetizando las dos venidas de Cristo. Porque vino, nació en Belén, murió, resucitó, los dejó, se fue a la diestra del Padre, pero dijo, hasta que ponga tus enemigos. O sea que los dejará hasta que, o sea, no es para siempre, tiene que haber una segunda venida, hasta que dé a luz la que ha de dar a luz, esa es la mujer. Por eso aparece en Apocalipsis 12 la mujer y el dragón y el hijo de la mujer, la simiente de la mujer que es Cristo. Entonces esa mujer es la que Dios le había dicho, le haré ayudadora idónea a Cristo. En el Antiguo Testamento fue Israel, en el Nuevo Testamento es la iglesia, pero al final se juntan. Y por eso dice que en la segunda venida, o sea, cuando ya dé a luz la que ha de dar a luz, o sea, cuando Israel reconozca al Mesías y la iglesia madure en Cristo y en la unidad, entonces dirá el remanente de sus hermanos, o sea que él tendrá hermanos, el Mesías, se volverá con los hijos de Israel. O sea, como dijo Jesús, primero llegó a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero le dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, los gentiles, los otros, que serían sus hermanos, mis hermanos pequeños. Tengo otras ovejas, pero será un solo rebaño, los dos rediles, el de Israel y el de los gentiles, será un rebaño cuando Él vuelva, cuando dé a luz la que haya la luz, cuando Israel reconozca al Mesías y cuando la iglesia también madure en el Mesías, en la unidad también, como dice allí, ¿hasta cuándo será el fin de estas cosas? Por 3 años y medio. Ahí estoy hablando del capítulo 12 de Daniel, y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Por eso la lucha terrible de Satanás contra la unidad de la iglesia, porque él sabe que ahí se le acaba el tiempo. Por eso la lucha de él cuando él cae del cielo es perseguir la mujer, la que ha de dar a luz, perseguir a Israel y perseguir a los cristianos. Pero el resto de sus hermanos, el remanente de Cristo, que esté en el tiempo del fin, ya cuando Él va a venir, se juntará con los hijos de Israel. O sea, porque Israel se convertirá a Cristo, no cada israelita como persona, pero la nación como Israel se convierte a Cristo, y eso ya está comenzando, señal de que ya ¿se acuerdan que ustedes se encontraron ahí en la sinagoga Urba de la profecía del Gaón de Vilna, aquellos hermanos que salieron de esa sinagoga
y le dijeron, nosotros sabemos que el anticristo viene y va a perseguir a los judíos y a los cristianos verdaderamente nacidos de nuevo. Le dijeron los judíos. Gracias. A los hermanos ahí en la sinagoga urba, ¿sí o no, Miguel? ¿Ven? ¿Lo vieron que dijo sí? Sí, es el testimonio. Para eso fue que estuvieron ahí, para que estemos al día del termómetro de cómo ya ellos están tomando conciencia. ¿Por qué vino ahora Netanyahu a Colombia? Y vino primero a las iglesias y después al presidente. Primero a las iglesias, reconociendo que son las iglesias verdaderamente bíblicas las que entienden a Israel y están de parte de Israel. ¿Y qué dice acá? El resto de sus hermanos se juntará con los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel, que ahora ven al Mesías, de cierto os digo que no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese es Jesucristo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces por eso Pablo decía lo que decía. Dice el 4, y él estará, apacentará con poder de Yahvé, con grandeza del nombre de Yahvé su Dios, morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Eso es lo que dice Pablo en Efesios. Que de ambos pueblos hizo uno. ¿De dónde lo saca Pablo? De Miqueas. Gracias. ¿Te das cuenta? Todo contiene un mismo espíritu. Y nosotros debemos entender la hora nuestra de todo este recorrido prefijado. Tenemos que estar pendientes. ¿Qué está pasando con Israel? ¿Por qué vino Netanyahu? Eso sí es importante en su historia. Si viene Trump no es tan importante. Si viene Putin no es importante. Pero que venga Netanyahu primero a las iglesias. Eso es importante. Que los cristianos estemos para ayudar a conducir a Israel a Cristo y a apoyarlos. Eso es lo que está escrito en el libro de la verdad. Eso es lo importante. Sea el parrafito de Miqueas más importante de los montones de libros de antisemitismo y locuras. Aquí en Colombia hay una editorial antisemita, editorial Solar, atacando a Israel, y ahora Maduro, ¿qué está haciendo en Tayikistán? Atacando a Israel. Entonces, hermano, debemos ir entendiendo el proceso y la hora en que estamos. Primero, suceden los hechos. Segundo, se registran. Tercero, se reconocen. Luego se interpreta y se aplica y resultan las iglesias y resulta el verdadero reino del Señor, la verdadera simiente de Dios. Tenemos que estar ahí siguiendo y saber las señales de los tiempos. En este tiempo, ¿qué es lo que está prescrito que sucedería? Y en eso debemos estar nosotros, si vemos, si somos uno con el Señor, estar en lo de Él, sea cooperando haciendo empanadas para que comamos los hermanos una noche, pero somos los hermanos que estamos juntos con el Señor, las hermanas haciendo pan, haciendo comida, un montón para que el pueblo de Dios esté a los pies de Él. Hermano, eso es más importante que los banquetes por allá en los grandes hoteles de los asesinos, de los traficantes, de los otros. Entonces, yo siento que por hoy voy a parar acá.